Seguimos en Ver TV Noticias analizando todos los acontecimientos de hoy, porque no solo la detención de Ledesma, la cadena de Nicolás Maduro, en el cual no dijo nada, sencillamente argumentó las razones por las cuales Ledesma era detenido dentro del plan orquestado por los Estados Unidos, donde un avión artillado, el Pelícano, ¿no? Tucano. El Tucano, lo iba a matar y toda la conspiración, y Ledesma era uno de los principales. Es más, en Telesur, las imágenes que están sacando hacia el exterior es el Ledesma culpable de los sucesos del 27 de febrero, del 11 de abril, de todas las tragedias ocurridas en Venezuela. Ledesma es el culpable. No, hasta de los muertos, pues, de los muertos que hubo en el retén de en el retén de Katia, Katia, sí. Todo eso y montado dentro. Fíjense hoy, Ismael, conversando con nosotros, señalando todo lo que ocurrió ahí en el Rosal, señala que la Fiscalía no había dicho nada, desconocía el procedimiento. Nicolás Maduro dijo que era una postura, una salida de la Fiscalía de lo ocurrido con Ledesma. Bueno, no, Ismael dijo que los policías, los presuntos policías, porque hasta este momento ninguno se identificó, ni que pertenecían a cuerpo alguno, cuando solicitó las órdenes de allanamiento, le dijeron que Venezuela sabía a porquería. A porquería, pues, a lo que te conté. Esa fue la respuesta de los secuestradores, porque no tienen otra calificación. Así es. Los personajes que actuaron allí, encapuchados, sin orden de allanamiento, con una mandarria tumbando la puerta, y se llevan a la fuerza al alcalde de Caracas. Ahora, lo ocurrido con Telesur, que tenían ya listo, montado. Ah, no, ya tenían todo montado. Demás, mató a fulano, fue asesino en... o sea, pero se ve que fue una acción planificada, que la cadena se hizo con un fin muy preciso, que era culpar y responsabilidad de Ledesma. Además, solo se refirió, al final, después de hablar de mucho amor, de mucho cariño que tenía la revolución, fue que dijo, bueno, pero esto se acabó. Habló de que había una doble política, una gente que iba a elecciones, pero que por detrás jugaba a la vía armada y a la violencia. Y dentro de ese marco, justificó todo lo que tiene que ver con Ledesma. Ahora, pero ¿qué es lo que está detrás de esta acción? Esa es la gran respuesta. Bueno, pero... ahí donde está, digamos, la gran incertidumbre que pesa. Porque los venezolanos sorprendidos y conmocionados, los que se enteraron, porque otra de las cosas que es importante decir... El blackout informativo, mucha gente todavía a este momento no sabe. Menos mal que está Fíjate que Chugo, la MUD dio una rueda de prensa en la sede del Nuevo Tiempo, y bueno, a nosotros nos ha costado llegarle a esa información porque la hicieron cuando Maduro estaba en la cadena, y como aquí los medios son como son, y se cuidan, y yo los entiendo, y uno no tiene que cuestionarlos, pero la noticia tiene que salir tal cual. Pues las versiones que han dado sobre la detención de Ledesma son muy oficialistas, lo que está diciendo el gobierno. Pero no ha salido por ningún lado lo que declaró la MUD. ¿Qué dice? Chugo dice que va a haber una respuesta en la calle con la gente a todo lo que va a ocurrir. Que el gobierno lo que está escondiendo es su deterioro y que esto va a impactar en la política venezolana porque va a producir una gran movilización. Y es seguro, yo calculo que mañana, en algún momento, después que se reúna la MUD, se va a anunciar una movilización de calle importante. Ojalá. Yo todavía me dejo la duda sobre esa posibilidad porque a veces uno está esperando una reacción como esa que tú estás señalando y bueno, empieza la gente a discutir, a conversar, las cosas se enfrían y después termina no habiendo nada. No, pues sí lo va a ver, yo estoy seguro. Pero ahora, yo aspiro que eso sea así. Todos aspiramos que eso sea de esa manera, que más pronto que tarde se haga una convocatoria o una gran movilización nacional para repudiar estos hechos tan atroces que han sucedido en el día de hoy contra el alcalde metropolitano. Además, yo creo que el gobierno va a seguir. Seguramente le abrirán un expediente a Julio Borges, a Ismael, y qué sé yo, la agarrarán contra María Corina, contra Voluntad Popular, contra los que ellos asocian en la estrategia de que hay un golpe económico, de que es el imperio el que está detrás de ellos y que en Venezuela no ocurre nada, sino una conspiración. Al imperio lo acusaron. Sí. Señaló Telesur que digamos, toda esta acción había sido financiada por el imperio norteamericano y uno se pregunta, bueno, si el imperio lo financió, y si yo tan seguro de eso, porque no rompe relaciones. Claro. Bueno, dijo Maduro que tenían unos videos de gente entrando a la embajada y que lo van a contar todo, que lo cuenten, cuál es el problema.
el que no la debe no la teme, eso debería pensar la oposición. Ahora lo importante es que el gobierno está tratando de montar una campaña electoral anticipada. Todo esto es parte de la campaña. Y lo dijo Maduro en un momento que tú lo señalaste cuando lo estábamos viendo. Con miras a la Asamblea Nacional. Todo esto es para volver a decirle a la gente que votaba por Chávez y que ahora no quiere votar por Maduro por el desastre económico del país, volver a decirle que la revolución está en juego, la derecha, y que hay que defender el proceso, aun cuando hay un desastre económico, hay una mala gestión, hay ineficacia y Maduro no ha podido resolver los problemas de los venezolanos. Pero ¿cómo le pueden pedir a un pueblo que se inmole en nombre de una revolución que lo que ha traído es hambre, miseria y represión, inseguridad, crímenes, corrupción? Ajá. Eso es imposible. Bueno, pero como eso a ellos les ha funcionado. ¿Qué hacía Chávez siempre que entraba en una elección? Recogía lo suyo, el 20%, convocaba una gran jornada y después salía a darle trompadas a la oposición y acusarla de lo que sea. La pequeña diferencia entre Chávez y Maduro es que en aquel momento Chávez tenía mucho, pero mucho dinero. Este no tiene el dinero que tenía aquel. Mucho menos tampoco tiene el liderazgo y mucho menos el carisma. Ahora, yo me pregunto, en el chavismo no hay una discusión sobre el problema de la democracia. O sea, porque yo recuerdo que la izquierda vivía quejándose de la represión de Adecos y Copellanos y el caso de Lovera, el caso de tantos desaparecidos que además ocurrieron y que había que denunciar. Bueno, ahora, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando en Venezuela, donde se allana al alcalde metropolitano electo por voto sin ni siquiera una orden judicial, sin un argumento? Lo desaparecen, lo secuestran. Y, o sea, no hay un problema sobre qué tipo de democracia es la que vive Venezuela que el chavismo debería estar discutiendo. Porque como se le aplican a la oposición, bueno, ahí está la gente de la marea socialista, los cuales lo han ido sacando y excluyendo de la organización del PSUV sin que nadie diga nada, ¿no? Pero todas estas atrocidades van a tener corto vuelo, a mi juicio, porque la realidad económica, la enorme crisis económica que está sacudiendo a el país y afectando a la gran mayoría de los venezolanos con una elevadísima inflación, hay quienes están señalando un número de 2 dígitos de inflación en enero. Hace años que pasó. No, Sí. eso está diciendo. Sí, la inflación es muy grande. Que es muy grande, más la escasez, más el desempleo que está comenzando a crecer. Bueno, es una situación que no se puede. Ahora, hay no que se puede tener cuidado, ocultar, José Luis. no se puede borrar. Mira, hay que tener cuidado porque cuando reprimen, ¿qué pasa con la represión? Que la represión tiene también un objetivo político, que es que tú, en vez de hablar de los problemas de la gente, empiezas a hablar sobre la represión, sobre lo que te están haciendo. Entonces terminas aislándote de la gente porque la gente que quiere hablar de las colas, del alto costo de la vida, de la inseguridad, de los problemas que vive todos los días, pues te escucha hablando de Ledesma, de Leopoldo, y dice, bueno, pero eso es un problema de los políticos, no mío. Y hay que tener cuidado con eso. Aparentemente pueden estarse manejando esto como parte de una estrategia distractora, como eso que llaman falso positivo. Ellos pusieron de moda ese lenguaje, ese término. Pero evidentemente es imposible que tú puedas hablar sobre las colas, hablar sobre la inflación, es imposible, porque es el pan diario de cada día. Y la dirigencia política no puede tocar esos temas a diario. Ahora, ¿te imaginas todo lo complicado que ha sido para el gobierno la detención de Leopoldo? Esa grabación de anoche que los dejó fritos porque todo el mundo le dio vuelta. Ahora van a tener a Ledesma también preso. O sea, ya no es Leopoldo, sino ahora también es Ledesma, que es alcalde metropolitano, que tiene una representación, que el cargo se la da, que fue electo por voto. ¿Tú te imaginas ahora cómo le van a decir a ellos al mundo que ellos son demócratas, que ellos cultivan la defensa de los derechos humanos y son respetuosos de las leyes cuando lo que hacen es violarlas? No es posible. No es posible. No es posible. De ninguna manera ellos pueden estar justificando acciones de esta naturaleza. Y aquí cuando nosotros empezamos a examinar y a meterle la lupa a esos anuncios o esas denuncias de golpes de Estado, lo que está sucediendo es un golpe a los derechos humanos, un golpe a las libertades y un golpe a la gente, al pueblo venezolano. Ahora hay que esperar mañana, y estos días van a ser candentes, porque todo se hace en medio del carnaval, el país todavía no está moviéndose. Y ellos aprendieron a hacer cómo hacer las cosas y siempre las hacen en diciembre, cuando la gente está de vacaciones, cuando no hay clases. Hay que esperar porque seguramente el gobierno, hay que ver qué va a pasar con María Corina, con Julio Borges, que ya lo tienen amenazado. No, hay que ver qué va a pasar con los efectos de las medidas que anunciaron recientemente. La aplicación de ese SUMADI. Que ha sido un fracaso,
que ya empezó a... Bueno, lo que dijeron era que había $500,000 nada más. Sí, para no, y ser además, ofertado en el ellos lo menudeo. pusieron en 172, después en 174, pero el dólar paralelo está en otro índice, Así no es. está ahí. Ese no No logran lo bajaron. No lo logran bajar porque no hay credibilidad en ese sistema, en ese, digamos, planteamiento que le han hecho a la población. Y además tocaste una cosa buena. Hoy por lo menos ellos iban a vender los supuestos $300 a la que la gente tiene acceso a través de la bolsa. Bueno, fue un desastre. La bolsa, nadie sabía. Solamente dos bancos. Dos casas de bolsa, Sí. creo que fue. Y las muy vinculadas al gobierno, pero lo demás, nadie compró dólares. Claro, hoy. y mientras no se genere confianza en el sistema que se está tratando de instrumentar, ese llamado CIMADI, bueno, simple y llanamente el sector privado no va a concurrir en él y el gobierno nacional no va a tener suficiente dinero. Algunos estiman que debe ser como mínimo $30 millones diarios, entre 30 y 50 es más o menos la banda que calculan algunos de los economistas, sería aproximadamente hablar de 7.500, 8.000 millones de dólares al año. ¿De dónde van a salir esos reales? ¿Qué va a pasar cuando aumenten la gasolina? ¿Qué va a pasar? Señor. Que la gasolina decía... Yo creo que se le quedó en el tintero hoy a Maduro. No, bueno, porque yo creo que ellos tampoco estaban esperando la reacción que hubo en la población, porque a pesar de que muy poca gente, no se enteró todo el mundo sobre lo que hubo acontecía cacerolazo. con Ledesma, ni con Leopoldo, porque tampoco hay que olvidar a que Leopoldo lo sometieron a algunos atropellos allá. ¿O cómo no? Se pensó y se dijo en la tarde que a Leopoldo lo habían sacado de su celda, lo denunció Línea Antitorio y lo habían movilizado hacia donde está Ledesma detenido, que por cierto pareciera que no es en Plaza Venezuela, sino que está en el helicoide, pero como no se sabe, imagínense tú qué tipo de Estado de Derecho vivimos, que el alcalde de Metrópolis no sabe dónde está. Imagínense usted al alcalde de Nueva York en una circunstancia parecida. Jamás, por eso ejemplo, no existe. O de Londres, en o de ningún Madrid. país del mundo. Sí. Ahora, ni siquiera en América Latina. Ahora, yo sí creo, José Luis, lo discutimos en la primera parte, que la oposición tiene que hacer un ejercicio de inteligencia, de no consumir los anzuelos que le están montando, que no se trata de que Maduro está débil y que se está cayendo y de que lo que hay es que... No, momentico, calma. Yo creo que estamos frente a una estrategia electoral, y esto está dirigido a la Asamblea Nacional, y esta oportunidad debe servir para cohesionar a la oposición, que ha pasado por muchos problemas internos, con muchas heridas. Esto debe servir para unirla y poner una política en la calle que lo haga construir mayoría. Esa es la clave. Ahora, lejos de fracturar, de dividir a la oposición, creo que este tipo de arremetidas represivas ha logrado justamente lo que tú estás señalando. Gracias, José Luis. Y no se pierdan nuestra programación porque durante toda la noche está en nuestro portal las declaraciones de Ismael, de Mixi, de Richard Blanco y todas las informaciones referidas a cómo fue detenido Ledesma, pero en el día de mañana vamos a estar pendientes con lo que es noticia. vertvnoticias.com, tu canal. Estamos aquí.